Vamos a dar inicio. Muy buenas noches a todos los que están integrando una vez más esta célula cristiana virtual organizada por la Iglesia, la misericordia de Dios que es infinita. Les damos la bienvenida, a la vez que les damos un cordial saludo a cada uno de ustedes en sus casas, en sus familias, que en la comodidad de sus hogares escuchan palabra de Dios y hoy se han dado ese tiempo para regalarle al Señor estos pocos minutos que lo damos, pero démosle con todo nuestro corazón para que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas juntamente con nuestros seres queridos que viven alrededor nuestro. Como es de costumbre, vamos a las Sagradas Escrituras, al Salmo 47. Dios, el Rey de toda la tierra. Gloria a Dios. Salmo 47. Para dar inicio a esta célula cristiana virtual, hacemos un poquito de tiempo para que los que están en línea puedan encontrar las Sagradas Escrituras en el libro de Salmos, capítulo 47. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y su palabra dice: pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová, el Altísimo, es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, al cual amó. Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los escudos de la tierra. Él es muy exaltado. Entramos en oración. Oh, sí, Padre Celestial, glorioso Padre, sí, Señor. te pedimos, Padre Santo, en tu hermosura, Padre, en tu grandeza, Señor amado, que a través de tu Santo Espíritu toques nuestros espíritus, Padre, de todos los que escuchan esta enseñanza, Señor, para que sean, Padre, cogidos en su conciencia, Padre, y retorcidos, Padre, si es que su conciencia está cauterizada, Señor amado. Te pido por el poder de tu misericordia, Señor, ten piedad de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser un soldado de tu ejército, Padre, mas no pisoteados por tu ira, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Ampáranos, Padre nuestro. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Amén. Vamos a cantar una alabanza, el amor a Dios. Santo eres, Señor. A todos quiero yo contar del inmenso amor de Dios, que por su gracia nos salvó, todo pecado perdonó. Ese amor vino a la cruz, llenando nuestra culpabilidad. Ese amor se llama Jesús, y
gracias Gloria a Dios. por venir a la célula virtual. En esta ocasión, mi esposa tiene el privilegio de predicar la palabra. Mi esposa con ustedes. Gloria a Dios. Es un placer nuevamente, un honor compartir nuevamente la palabra con cada uno de ustedes. Vamos a gozarnos y vamos a continuar en el libro de Judas. Ya llevamos 3 enseñanzas, les invito a que abran sus Biblias para que nos gocemos juntamente en la palabra del Señor. Sabemos que el libro de Judas es el penúltimo libro, anterior a Apocalipsis, y solamente es un capítulo. Nos vamos a leer el versículo 11. Judas, versículo 11. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Les invito a que inclinen sus rostros. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, aquí estamos ante tu presencia, Padre. Primeramente dándote gloria y honor, Padre, al Rey de Reyes, Señor de Señores, nombre sobre todo nombre, Padre. Que ante ti, Señor, se dobla toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, Padre. Te pedimos que abra los cielos y sea tu misericordia, tu bondad, tu piedad, Señor, sobre nuestras vidas. Te damos gracias por tu Espíritu Santo que nos sustenta, que nos guía, por tu Hijo amado, Señor, que nos ha dado vida, Señor. Padre, que tu Espíritu sople de los 4 vientos, Señor. Toca, Señor, cada corazón. Pon un corazón en todos, Señor, un corazón dispuesto a escuchar, Señor. Oh poderoso Dios, que sea solamente yo, Señor, un vaso de honra, Padre, para tu gloria y para tu honra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. El título de esta enseñanza: no caigas en el error. Bien lo dice aquí cuando está exhortando Judas, el hermano de Jesús. Hicimos mención de que él escribe esta carta llena de amor y profundo celo para los creyentes, pero en extremo severa para los impíos. No es casualidad que el Espíritu Santo, hemos mencionado, lo haya colocado esta epístola universal antes del libro de Apocalipsis. Y el apóstol les exhorta a los santos que contendáis ardientemente por la fe que les ha sido dada. Por eso en nuestras oraciones debemos pedirle al Señor y orar unos por los otros. Incrementa mi fe, fortaléceme con tu espíritu. Asimismo, debemos entender que la verdadera libertad viene de la obediencia de la palabra de Dios. Cumplir sus mandamientos, amar a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, andar delante de Él con temor, con temblor, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y Judas, en el profundo amor que tiene a los creyentes que estaban pasando mucha adversidad en esos tiempos, es lo mismo que sucede el día de hoy, advierte que los hombres que causan ciertos problemas sin duda serán juzgados, a pesar de que pueden haber empezado bien en su caminar con Dios. Así también lo hicieron los hijos de Israel. Dios destruyó a los que no creyeron, se quedaron en el desierto. Esto ya lo vimos en las 3 enseñanzas, como dice, menciones anteriores de este libro de Judas. Para quienes no las han oído y puedan llevar la secuencia, solo tienen que buscar nuestros videos en la página web www.lamisericordiadeDiosEsInfinita.com. Ahí ustedes, después de que vean cuál es nuestra doctrina, ustedes al final pueden ver los videos, Facebook y Twitter.
La primera es llamados, amados y guardados, donde vimos Judas hasta el versículo 8. Después los llamados estar en guardia, que es Judas 1:9. Y el Espíritu es quien guía. Ahora estamos en el 11. Entonces Judas, con profundo celo, insta a los creyentes que debemos seguir a Jesús hasta el final y nunca estar entre los que no creyeron. La prueba final de nuestro cristianismo es la resistencia. Algunos comienzan la carrera, pero nunca la terminan. Y es interesante ver los ejemplos que Él nos da. Como dice este versículo 11, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Pero vamos a ver cuál ha sido la lección que nos deja cada uno de ellos. Vamos a ver primeramente donde dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Caín era un hombre religioso, pero también era un hombre natural. Creía en Dios y creía en la religión a la vez. Él vivía sus creencias según su propia voluntad. No reconocía que era pecador. Rechazó la redención por medio de sangre y pensó que podría acercarse a Dios a su propia manera. Él se negó a presentar a Dios un pequeño cordero que señalaba a Cristo. En otras palabras, Caín no se acercó a Dios con fe. Él no creyó en Dios cuando dijo que el hombre debía presentar un cordero como sacrificio, que sin derramamiento de sangre no habría perdón de pecados y que el castigo debía ser pagado. No dudemos que su padre Adán les habrá contado de cómo ellos se cubrieron con hojas que representan la propia justicia del hombre, y Dios no les permitió, pues desde ahí Dios presentó el sacrificio que era necesario, pues les cubrió de pieles antes de salir del paraíso. Ya estaba hablando de la venida del segundo Adán, el cual es Jesucristo. Gloria a Dios. Caín entonces creyó que podría presentarse a Dios según su propia forma de pensar, lo cual coincide con la creencia promovida ayer y hoy por la apostasía. Hay gente que le gusta vivir religión, gente que pone ídolos, gente que da, aporta, hace muchas promesas, pero verdaderamente esa es la apostasía, esa es religión, no es un acercamiento genuino ante Dios. Y luego nos pone, por ejemplo, a Balaam. Dice que se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Jesucristo advierte en contra de ser como Balaam. En Apocalipsis 2:14 dijo, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaban a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Clara fue la palabra por medio de nuestro Señor Jesucristo. Balaam tomó malas decisiones, y no fue porque las instrucciones de Dios no sean claras. A veces parecía servir como portavoz de Dios, pero sus acciones demostraban definitivamente que no era un hombre fiel a Dios, y así se vive el día de hoy. En una de las enseñanzas hablé de precisamente el peor pecado del hombre. ¿Cuál es? No amar a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón y con toda tu fuerza. Ese es el mayor pecado, porque no decimos que amamos, pero nuestras acciones son completamente diferentes. No hay temor de Dios. Cuando tengan la oportunidad, pueden estudiar a este profeta usado por Dios en el libro de Números 22, capítulo 22. Miren, el pueblo de Israel estaba avanzando para habitar la tierra prometida, él les dijo, pon el pie, le dijo a Josué, ¿sí?
y habían sido testigos de cómo Dios derrumbó las murallas de Jericó, las murallas de 6 metros de ancho, imagínate, más de 7 metros de altura. Imposible, solamente Dios podía hacerlo. Y se los entregó para la gloria de su nombre. Y se escuchaban los prodigios y maravillas alrededor de todos los reinos que Dios les manifestaba durante su travesía en el desierto. Al ver el rey de Balac, que ellos eran los que seguían y sabían que iban a ser derrotados, entonces él mandó a llamar a Balaam y le mandó a decir: ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Balaam era conocido por prodigios, porque era un profeta. Y Balaam les dice a los mensajeros del rey: reposad aquí esta noche, y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Eso lo vemos en Números 22. Entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos. Miren, fue claro: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Después de oír las instrucciones de Dios, Balaam dijo a los mensajeros del rey: volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Miren, si nosotros analizamos esta respuesta que está escrita en este encuentro inicial, parece que Balaam es un hombre según Dios, pero esa respuesta de Balaam, de que Dios dijo: no me quiere dejar ir con vosotros, da a pensar. Pues si él la recibiera con obediencia, simplemente hubiera dicho no, y punto. El punto es que fueron nuevamente a ofrecer oro y plata, lo cual menciona Balaam, y les invita a quedarse nuevamente esa noche para consultar a Jehová. Cuando ya las instrucciones por parte de Dios estaban dadas: no vayas con ellos. Y dice en Números 22:20, dice: y vino Dios a Balaam de noche y le dijo: si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Y dice que Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Pero en el siguiente versículo dice: y la ira de Dios se encendió porque él iba. Ahí me quedo. Tenemos que entender que Dios nos da libre albedrío para que nosotros decidamos si queremos seguir en pos de Él a través de su Hijo amado o seguir nuestro propio caminar. Dios quiere hombres y mujeres decididos, que no seamos ambivalentes. El Señor quiere que nuestro sí sea un sí y nuestro no sea un no. Para los que no se saben la historia, Balaam iba camino a la cima para encontrarse con el rey de Moab, porque desde lo alto se podía ver a todo el pueblo de Israel, eran miles. Y en el camino el ángel de Jehová se interpuso. El asna lo vio, se salió del camino, se fue hacia el campo. Balaam le golpeó, luego le pegó, la asna se pegó hacia la pared porque ella podía ver el ángel que se estaba interponiendo. Y entonces Balaam le empezó a golpear. Y entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y ya pudo ver al ángel. Y el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has azotado tu asna 3 veces? He aquí, yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. Miren, Balaam dijo al ángel de Jehová: he pecado. Finalmente, Balaam no maldijo al pueblo de Israel, muy al contrario, le bendijo, pero urdió un plan a cambio del dinero de los madianitas, pues la avaricia ya se había apoderado de él, y aconsejó al rey de Moab, miren cómo hizo, que mezclara a las mujeres para que fueran seducidos. Y dice en el libro de Números, capítulo 25, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses.
Y este comió y se inclinó a sus dioses, de modo que Israel se unió a Baal de Peor, y el furor del Señor se encendió en contra de Israel. Y dice en el versículo 3, así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel, por lo que hubo mortandad en la congregación y murieron 24,000 al momento. Así es Dios. Dios es bueno, pero es un Dios justo. Hay gente que sabe que ha pecado y lo siente incluso profundamente, pero que es de mente tan mundana que ama el premio de la maldad. Balaam fue un profeta usado por Dios. Miren, la más grande profecía dada por Balaam antes de que entregase su alma a la avaricia fue: saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá todos los hijos de Set. De Jacob saldrá el dominador y destruirá lo que quedare de la ciudad. Gloria a Dios. El anuncio de la venida de Cristo, el alba, la estrella. Aleluya, aleluya. Esto lo vemos en Números, en el capítulo 24. ¿Cuántos hombres y mujeres han visto la mano de Dios? Sus prodigios en sus vidas. Y luego dicen que fue suerte, o a muchos juran también que iban a andar en sus caminos, pero después cambian, se olvidan. Son personas ambivalentes, personas de doble ánimo. A pesar de ver las grandezas de Dios, Balaam fue un hombre de doble ánimo y su codicia fue mayor que ser obediente a Jehová. Asimismo, en la iglesia de hoy hay personas de este estilo que andan en dos propósitos. Cuando están en la iglesia son los más santos, pero fuera de ella su conducta deja mucho que desear. Los días de reunión son los más santos, respetables e íntegros, según se ve y según se piensa. Pero en los días fuera de reunión son desleales y faltos de piedad. Ese es el segundo ejemplo que nos da Judas. Ahora veamos el tercero de nuestro versículo base. Y dice: y perecieron en la contradicción de Coré, junto con Datán y Abimarán, conspiraron contra Moisés y Aarón. Miren, él había sido bendecido entre la tribu de Leví, pero su envidia, el deseo de poder, lo llevó a la conclusión de que Moisés no era la única persona de aquel entorno que tenía acceso a Dios. Y así Coré se rebeló contra la autoridad que Dios había establecido. No era Moisés, era contra la autoridad de Dios. Él quiso entrometerse en algo que era sagrado. De hecho, preguntó, miren lo que dijo: ¿ha hablado Dios solamente por medio de Moisés? ¿Quién se piensa Moisés que es? Y por esto, Coré recibió su castigo junto con Datán y Abiram. Fueron consumidos junto con sus casas. Los hombres de Coré y todos sus bienes descendieron vivos al Seol. Y los cubrió la tierra. Se abrió, se hundieron. Perecieron en medio de la congregación junto con los 250 hombres que ofrecían incienso. La rebelión es una transgresión que significa una desobediencia a lo que está impuesto por Dios. En la rebelión hay envidia, pecado, calumnia, chisme, malas acciones, murmuración, crítica. Es el pecado en toda su magnitud. ¿A qué nos lleva este versículo? ¿Y por qué Judas nos lleva a reflexionar en el actuar ante Dios? Cristo vino y cumplió su ministerio. Fue fiel al Padre. Él vino por su pueblo, mas no le conocieron. Fueron rebeldes. Y fuimos bendecidos al ser escogidos para su iglesia. Somos el injerto. Gloria a Dios. Él murió y resucitó al tercer día.
según las Escrituras, y está sentado a la diestra del Padre, y su reino no tendrá fin. Su palabra dice que Él vino a rescatar lo que se había perdido, y empezó su ministerio diciendo en Mateo 4, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús dijo, arrepentíos. Sabemos que esto es necesario para la salvación. Solo a través de que haya una verdadera confesión de corazón a Dios de nuestro pecado, no tenemos ninguna promesa de que encontraremos misericordia por medio de la sangre del Redentor. Cito 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Miren qué preciosa palabra, o sea, nos está dando esa promesa. Dios es un Dios de promesa. Entonces, el que confiesa sus pecados y se aparta de ellos, alcanzará misericordia. Pero no hay ninguna promesa en la Biblia para el hombre que no confiese sus pecados. Sin embargo, como sucede en cada punto de la Escritura, hay un riesgo de que estemos engañados. Y muy especialmente en el tema de la confesión del pecado. Hay muchos que hacen una confesión, y una confesión delante de Dios, pero a pesar de ello, no reciben bendición, porque su confesión no contiene ciertas señales que son requeridas por Dios como demostración de que son genuinas y sinceras, y que prueban que se trata de la obra del Espíritu Santo. Cuando vimos el ejemplo de Balaam, él dijo en Números 22:34, he pecado. Pero él fue un hombre de doble ánimo. Sí dijo que había pecado, lo confesó y lo expresó profundamente, pero tenía una mente mundana y él amaba el premio de la maldad. Su arrepentimiento no fue sincero. Hay un caso muy conocido, el cual es del rey Saúl. Lo vemos en 1 de Samuel 15:24. Cito. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Él dio una excusa mentirosa. Él no mató al rey de ese pueblo que el Señor dio órdenes que matara, se quedó con ganado, se quedó con gente, falló. Saúl no era honesto. Un día le decía a David que ningún mal le haría, y al otro día intentaba matarle. ¿Cuántas personas nos encontramos el día de hoy siendo deshonestas? Son moldeables a su conveniencia. Hay un ejemplo que me gustó mucho y lo voy a citar, que es de Spurgeon. Cito, miren cómo él lo describe. Hay algunos hombres que parecieran tener corazón de caucho. ¿Sí conocen el caucho? Si simplemente lo tocas, queda una señal al instante, se hunde. Pero no sirve de nada, pues se restaura su forma original. Podrías presionarlo lo que quisieras y son tan elásticos que te dicen sí y puedes lograr tu propósito. Mas sin embargo, no tienen un carácter fijo y tan pronto te vas, dijeron que se va, pronto vuelven a hacer lo que antes era. ¿Cuántos hay así el día de hoy? Dice, me arrepiento de mis pecados, aunque no sienten ser pecadores. Solo dicen, es una mentirita o es una... Solo lo hacen para ser escuchados. Y así como lloran, sus lágrimas se secan tan rápidamente como brotaron. Ese es un arrepentimiento artificial, es algo peor que inútil. Pues es una burla en contra de Dios. Confesar así, con insinceridad de corazón. ¿Cuántas personas en una desesperación
al verse en el filo de la muerte o una privación de la libertad por infringir la ley o una enfermedad grave, se les ha hablado el Evangelio y lloran desesperadamente y dicen arrepentirse, pero cuando reciben la bendición y quedan libres o sanos, vuelven otra vez a sus pecados y fueron tan malas como siempre y vuelven a quedar endebles ante el juicio de Dios. Bueno, se ha hablado de arrepentimiento cuando no es genuino. Ahora vamos a mencionar otros que cita la Biblia que fueron sinceros. Mencionemos al rey David, el cual fue la persona a quien Dios llamó varón conforme a mi corazón. Cuando el profeta Natán le confrontó, él se arrepintió. Y lo podemos ver en sus salmos penitenciales, pues podemos ver ahí un lenguaje lleno de humildad llorosa y sincera penitencia. Y de ahí escribió el Salmo 51. ¿Cómo nos guían los salmos para llegar a un genuino arrepentimiento? Solo falta querer dar el paso y avanzar. Tenemos a Job, que al verse en una situación precaria, después de haber tenido todo, él, escucha, aún así, nunca blasfemó del Señor. Al contrario, él dijo, cito Job 7:20, si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? ¿Y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo, y si me gustares de mañana, ya no existiré. ¿Cuántos nos hemos visto en situaciones de salud precarias, económicas, tantas situaciones en las que lloramos y buscamos ese perdón ante Dios? Ese es el arrepentimiento del hombre que ya es un hijo de Dios, que ha experimentado un aceptable arrepentimiento delante de Dios. Ahora debemos entender que en el mismo Salmo 91:15 nos dice, me invocará y yo le responderé. Mire qué bello dice el Señor, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en angustia, porque no dice que nos va a librar de angustias, no. Lo libraré, dice, y le glorificaré. O sea, que no solamente te va a librar, sino te va a glorificar si aceptas ese momento de angustia. Si te agarras a él y no dependes de nada, solo de él, entonces él te libra y te va a glorificar. Dice, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Job en ese tiempo no podía vislumbrar que en medio de esa angustia, de esa calamidad, él iba a ser glorificado. El propósito del Señor no era castigar a Job por su pecado. Estoy hablando de las personas salvas, sino mostrar en el patriarca para su honra y gloria las maravillas de su gracia, habilitando a Job con gran paciencia para que aún se aferrara a Dios bajo el sufrimiento más horrendo, porque él pasó un sufrimiento horrendo. Él quedó, dice que se veían sus huesos con llagas, perdió a sus hijos, perdió todo. Y los amigos le confrontaban, es que tú pecaste, es que tú fallaste. Pero Dios usó todo eso para que triunfara en todo ello. Hablando al pueblo de Dios, a los hermanos que ya son salvos, debemos entender que pasaremos muchas aflicciones, y más ahora, en los últimos tiempos. Ya se vienen, una tras otra. Pero escúchame, son necesarias para que el Señor nos vaya formando en el carácter. Cito Romanos 5:3, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza,
y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el Señor. Yo les he testificado muchas veces al principio en mi caminar con el Señor. Yo le doy gloria a Él porque desde el primer día fue grande. Yo me cuestionaba y me preguntaba, ¿cómo es posible que me dicen que solo diga unas palabras donde pedía perdón? Decía que di que crees en Dios, que mandó a su Hijo para el perdón de mis pecados, que Él murió y resucitó al tercer día y que me escribiera en el libro de la vida. Sí, sí, yo creía todo eso. Pero yo decía, ¿cómo? Yo, siendo pecadora, como he sido, egoísta, orgullosa, tantas cosas. ¿Cómo es posible así tan fácil? Y yo sentía que algo no encajaba. No podía ser así. Doy la gloria a nuestro Dios. Que usó un hermano el cual me dijo, tienes que encerrarte en tu habitación a solas y arrepiéntete sinceramente ante Dios. Confiesa todo lo que recuerdes desde la niñez, todo, no dejes nada. Pídele al Espíritu Santo que te ayude a recordar. No es una noche, dice, van a ser muchas, y así fue. Y fui seleccionando cada uno, odio, envidia, celo, codicia, y así me iba, orgullo, vanidad, homicidio, cada uno de ellos. Constritada, clamando al Señor. Las cosas que uno hizo, pedir perdón por los que también te hicieron, perdonar de corazón, y así poco a poco, llorando, afligiendo mi alma, el Señor tuvo compasión de mí y le doy la gloria. Me llevó a los pies de Cristo y soy salva, gloria a Dios. David también oró. Él gritó, líbrame de homicidios, oh Dios. Ese era su gran crimen. Él había causado la muerte de Urías. Así que confesó que era culpable de la sangre. Lloró para ser librado de ella. Y así, mi querido oyente, te insto a que si tú no sientes que en verdad eres salvo, porque es algo que se vive, que se siente desde lo más profundo de tu corazón, porque ya desde ese instante ya no eres tú, sino Cristo en ti, y buscas obediencia, y buscas santidad, buscas humildad, buena voluntad, te apartas de lo que no te edifica. Habrá su tiempo en que puedas dar la palabra a las personas que en ese momento no te ayudan a crecer primeramente en Cristo. Darás la palabra, darás el mensaje del Evangelio, no lo quieren escuchar y te vuelves a apartar. No es fácil, pero recuerdo que hasta el día de hoy tienes una frase, una palabra que nos da el Señor, es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya no puedes pecar. Y si haces algo incorrecto, de inmediato enmiendas, pides perdón. Ya no se puede, porque hay temor de Dios en tu corazón y hay promesas grandes. Yo pude ver, yo le creí al Señor cuando me mandó aquí y yo le dije, yo voy, yo te creo, yo dejo todo, pero está mi hija y está mi madre. Y mi madre fue salva y murió a los pies de Cristo, y tuve la visión cuando yo lo vi en los cielos y me dijo, ya viene el novio, ya me voy a casar. Así dijo mi madre, escuché clarito su voz. Y yo sé que mi hija está en ese camino, y mi padre murió salvo también. Dios es un Dios de promesas, y yo le creo que también lo va a hacer con nuestras familias. Porque Dios no puede ser burlado. Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Él y sus ángeles están observando todo lo que está pasando en su iglesia. Y nosotros somos la iglesia, somos el templo de Dios dentro de nosotros. Por eso Cristo dijo, arrepentíos. Porque al que se arrepiente dice que el reino de Dios se ha acercado. Su reino está dentro de ti si tú permites que Él entre a través de un arrepentimiento genuino. En cada
nosotros habita el Espíritu Santo de Dios y debemos ser obedientes y no constritar a su Espíritu. Aleluya. Pero, hermanos míos, no puede fluir de una misma fuente agua dulce y agua salada. O eres o no eres. ¿Qué elegirán? ¿Su pecado o su Salvador? No traten de asir el pecado con una mano y al Salvador con la otra, pues ambos no podrán ser suyos. Así que elijan por cuál optarán. Dios no nos salvará debido a nuestras obras. Entiéndelo esto. La salvación es enteramente por gracia, pero luego esa gracia se muestra al conducir al pecador sobre quien es concedida a renunciar al pecado, al que se había entregado anteriormente. Ya no puedes. Su palabra dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Se tiene que dejar el yo y dejar que Cristo more en ti. Esto es llevando su cruz. Esto es lo que la iglesia es. No es este hermano y aquel, no. El Señor dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Somos uno con Él, ya no somos nosotros. Somos un solo cuerpo. Y le voy a invitar a que vayamos a Corintios, al libro de Corintios. Estás después de Romanos. Primera de Corintios, vayan conmigo por favor. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12. Primera de Corintios 12, 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es solo un miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano: no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies: no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que no parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Ruego a Dios que les muestre cuál es el pecado que les está impidiendo la paz. ¿Qué es lo que está obstruyendo para no llegar a ese arrepentimiento genuino? O si ya eres salvo, si hay algo que te está quitando la paz. Acuérdate, el Señor está trabajando. Solo confía y sigue adelante. Le pido a Dios que les conceda gracia. Por lo tanto, mi querido oyente, si aún no has recibido la salvación de tu alma, no te tardes. Cree en el Señor Jesús. Arrepiéntete de corazón y tendrás vida eterna. Tendrás perdón, tendrás paz que nada te puede dar.
que el mundo no te puede dar. Es una paz indescriptible, que estás entre cualquier adversidad, enfermedad, cualquier cosa. Es una paz bella que no la quieres dejar. Tendrán a Dios y tendremos al mismo cielo para gozarlo antes de mucho tiempo y hasta la puerta. Lo que ofrece este mundo es efímero. No te afanes ni te apoyes en tu propia prudencia. Que Dios les conceda esto por su gran misericordia en Cristo Jesús. Inclinen su rostro, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta palabra, Señor. Yo te pido, Padre Santo, por todos y cada uno, Padre, de los que han escuchado y los que escucharán, Padre, obra en sus vidas, fortalece, Señor. Oh poderoso Padre, necesitamos de ti, Señor, de tu Cristo amado, Señor, y de tu Espíritu que nos fortalezca. Todo esto te lo pido, Padre, y te pido por aquellos que aún no han logrado, Señor, pero sabemos, Padre, que hay providencia, Señor, y si están escuchando es porque hay propósitos, Señor. Ayúdales, Padre, a que den ese paso de fe. En el nombre poderoso de Jesús yo te lo pido. Amén, Señor. Amén. Gracias.